Vamos a hablar esta noche sobre nuestra preparación para Pesaj, nuestra preparación para el Seder de Pesaj y los beneficios que vamos a tener en forma espiritual, emocional, en lo psicológico. Y además, tal vez lo más importante, es cómo Pesaj nos puede permitir salir de todas nuestras situaciones difíciles que pasamos durante el año. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar con el mes de Nisan, Rosh Chodesh Nisan. Comienza una mitzvah o una bendición muy especial que tenemos que decir. ¿Cuál es la bendición que se comienza a decir en Rosh Chodesh Nisan? Es la bendición Birkat Ilanot, se llama, la bendición de los árboles. ¿Por qué bendecimos a los árboles? Porque de alguna manera lo que hacemos es agradecer a Dios y apreciar todo lo que Hashem nos da en la naturaleza. Vemos estos árboles hermosos, los vemos floreciendo. El mes de Nisan es justamente el mes en el cual estamos entrando en el Jodesh Aviv, en el mes de la primavera. Entonces estamos iniciando una etapa distinta, todo florece, todo comienza a estar verde, lindo, con colores. Y allí es donde nosotros apreciamos esta belleza, y cuando encontramos dos árboles que son árboles frutales y vemos que está floreciendo, ahí hacemos la bendición. La bendición para agradecer a Hashem y por todo, no solamente por los árboles, sino porque apreciamos toda la belleza de todo lo que Hashem nos dio en este mundo. Hashem nos da todo lo que nosotros necesitamos, absolutamente todo. Y esa es la bendición que nosotros hacemos, que la tenemos solamente un mes al año. Es ahora durante el mes de Nisan. Si alguien no lo dijo, lo puede decir mañana, lo puede decir en cualquier momento. Es solamente acercarse a donde hay dos árboles frutales. Yo te hablo de la que no habían frutas. La que no tienen frutas no se puede decir, tienen que ser frutales, pero también tienen que estar floreciendo, tienen que tener un brote especial, algo lindo, bonito. ¿Dónde se encuentra esa bendición? Por ejemplo, nosotros, la bendición está en el Sidur. En el Sidur. Aquí tenemos dos árboles de Trogim y que están floreciendo y están con las flores ahí. Entonces hicimos la bendición esta mañana en el rezo. Hicimos la bendición después de Shacharit. Fue una experiencia muy bonita que vale la pena porque es algo muy especial. Ahora, hay algunos que acostumbran, y si es posible es mejor hacerlo así, a salir al campo, a salir de la ciudad. No hacer esta bendición en la ciudad, sino salir afuera en el campo. Uno puede hacerlo, ahí hay un montón de árboles frutales, entonces es más fácil, pero hay una explicación del por qué hay que salir hacia afuera, hacia el campo para hacer esta bendición. Y esto es porque hay un concepto que se llama Gilgulim. ¿Saben lo que son los Gilgulim? Reencarnación. Cuando las almas vuelven a reencarnarse. La mayoría de nuestras almas son almas reencarnadas. O sea, prácticamente todos nosotros ya estuvimos en otras vidas, ya pasamos un tiempo aquí y volvemos a reparar, volvemos a rectificar lo que no hicimos bien en vidas pasadas. Lo interesante es que esta reencarnación se puede dar en seres humanos, o a veces también puede ser en animales, o puede ser en plantas, puede ser en árboles. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una bendición al lado de un árbol, puede ser que en ese momento estamos ayudando a esa alma que está reencarnada allí a que se libere y que pueda elevarse y pueda retirarse de una vez por todas y ya no sufrir más.
El concepto de la reencarnación, hay muchos que creen, otros que no, pero es una realidad y hay muchas historias que se pueden contar. Dicen de un niño, un bebé de 1 año y medio, que el padre le iba a cambiar los pañales y de repente el niño habló, el niño de 1 año y medio habla y le dice al padre: cuando yo tenía tu edad también te cambiaba los pañales. Te cambiaba los pañales. Cuando yo tenía tu edad, te cambiaba los pañales también. El padre se quedó extrañado. ¿Qué es esto? Pero bueno, como que no le dio mucha importancia. Pero le llamó la atención, ¿no? Después, cuando ya tenía como 3 años, miraron un libro, un álbum de fotos familiares. Y empezaron a mirar, a ver cómo... Y de repente muestran al abuelo del niño, sale en una foto el abuelo de este niño, pero en la graduación en la universidad, o sea, de joven, el abuelo pero de joven. Y el niño viene y lo marca al abuelo y dice: ahí estoy yo. Y ahí realmente, sí, no puede ser. Ya lo de los pañales y ahora con esto que dice ahí estoy yo, algo está diciendo. Hay otra historia también que escuché de un rabino Fanger, que comenta que cierta vez en una sinagoga el rabino venía y daba una drashá, un discurso todas las semanas, y de repente aparece un gato y se sienta en una de las sillas a escuchar el discurso. El rabino dice: no lo toquen, déjenlo. Termina de decir su drashá, su discurso, y el gato sale corriendo. La semana siguiente pasa exactamente lo mismo. Aparece el gato, se sienta y escucha el discurso. Todos extrañados, pero bueno. Nuevamente pasa otra semana y lo mismo. Entonces el rabino dice: no, aquí hay algo muy raro. Y le fueron a preguntar al gran cabalista, el rabino Kaduri, dijo: no, Libraja, Tzadik, Libraja. Y el Rab Kaduri dijo: ok, vamos a hacer lo siguiente. La próxima vez que venga el gato, primero van a poner 2 o 3 personas que lo persigan a ver hacia dónde se dirige. Y de hecho lo persiguieron y se dirigía a cierta zona. Esto fue en Israel, en Jerusalén, a cierta zona en Israel. Entonces por lo menos tenían ya delimitado a dónde pertenecía el gato. Y también pidió que todos los jóvenes que estaban allí, que tenían un padre o una madre o alguien que tenía que decir Kaddish por él, que vengan y que digan Kaddish después del estudio. Entonces la semana siguiente llegó el gato, se sentó, terminaron de estudiar. O sea, la semana anterior fueron a ver dónde estaba, a dónde llegaba. La semana siguiente fueron, el gato llegó, empiezan a estudiar, empieza el rabino a dar su drashá, termina la drashá y empiezan a decir todos Kaddish. Dicen el Kaddish con todas las fuerzas. Y finalmente, cuando termina el Kaddish, el gato empieza a ir para todos los lados, a correr por todos los lugares y se muere. Bueno, esta es la historia. El Rab Kaduri pidió que todos los que dijeron Kaddish, que por favor pasen a hablar con él. Y habían como 6 o 7 personas, hablaron todos con él. Y uno de ellos le contó que su padre era alguien que nunca lo había atendido, nunca lo atendió. Desde chiquito lo dejó por completo abandonado. Y entonces él no dijo Kaddish cuando murió su padre, no quiso decir Kaddish.
porque como no lo sentía como su padre, para él no era su padre. Y el rabino Kaduri le dijo que le preguntó dónde vivía tu papá y exactamente vivía en el sitio donde el gato iba, en esa zona. Bueno, esta es la historia. El Rab Kaduri dijo que el alma de su padre se había reencarnado para escuchar el Kaddish, para que alguien diga Kaddish por él. Entonces, bueno, ahí es una historia de lo que son los Gilgulim, lo que son las reencarnaciones. Y por eso también es que nosotros salimos al campo y decimos esta bendición, que también podemos de esta manera lograr liberar algunos almas de personas que hayan sido reencarnadas en los árboles. Esta es una de las cosas que tenemos que hacer en el mes de Nisan. Mes de Nisan es un mes muy, muy especial, donde tiene una energía muy poderosa que nos lleva a nosotros a elevarnos. Nos permite elevarnos, nos permite subir de nivel espiritual, y solamente nosotros tenemos que tratar perdón. Nosotros tenemos que tratar de aprovechar este mes tan especial para poder elevarnos espiritualmente y también para algo más, para poder liberarnos nosotros mismos de todas las situaciones que tenemos, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo emocional, en lo que sea. Siempre este trabajo lo podemos hacer en el mes de Nisan y especialmente en Pesaj. Pesaj es una época muy, muy especial, donde sí, nos reunimos en familia, donde tratamos de celebrar Pesaj en familia, pero hay algo que tenemos que aprovechar y que es lo que todos como seres humanos queremos y deseamos. Todos, absolutamente todos deseamos ser libres, tener libertad. Algunos pagan para la libertad. Invierten mucho dinero para poder ser libres. Y otros, aunque invierten mucho dinero, no tienen la capacidad de ser libres. No, hay países que hacen guerras para ser libres. Hay distintas formas de liberarse. Pero resulta que la Torah nos enseña que nosotros podemos liberarnos sin plata, sin guerras, con Pesaj. Pesaj nos puede liberar. Y tenemos que aprender cómo hacerlo. Tenemos que aprovecharlo. Es algo muy, muy importante para nosotros. Algunos sienten angustias, otros sienten depresión, otros tienen problemas en el hogar de Shalom Bait, otros pueden tener situaciones con sus padres, hermanos, lo que fuera. Cada uno de nosotros tenemos que tratar de lograr aprovechar este momento tan especial que Hashem nos da todos los años. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué decimos en la Agadá? En la Agadá de Pesach nosotros leemos, hay una frase que decimos las palabras Benei Jorim. ¿Qué es Benei Jorim? Comienza Abadim Ainu, Ata Benei Jorim, ¿no? Fuimos esclavos y ahora somos Benei Jorim. ¿Qué quiere decir Benei Jorim? Benei Jorim quiere decir somos libres, esa es la traducción. Pero ¿qué significa ser libre? ¿Qué significa Jorim? Esas palabras Jorim. Jorim viene de la palabra Jor. ¿Qué es Jor? Jor es un hueco, un agujero. Eso es un Jor. Por ejemplo, yo agarro la mesa y le pongo un drill, un taladro,
y puedo hacer un agujero, ¿no? Y queda un agujero. La palabra Jor tiene las mismas letras que la palabra Ruach. ¿Qué es Ruach? Bien. Ruach es viento, espíritu. ¿Ok? ¿Cómo se dice espiritual en hebreo? Ruhani o Ruhaniut, espiritualidad. Entonces la palabra Jor y la palabra Ruach tienen las mismas letras, al revés. ¿Qué relación tiene Jor y Ruach cuando lo leemos al revés? Ahora lo vamos a ver y vamos a ver qué relación tiene todo esto con el ser libre. De acuerdo a nuestros sabios de la Kabbalah, cuando uno quita, hablemos del mismo ejemplo que traje recién, cuando uno hace un hueco, un agujero en una mesa, ¿qué es lo que está quitando? Está quitando materia, ¿sí? Estoy sacando materia. Cuando saco materia, queda ruach, queda el espacio, un espacio libre. O sea, que si yo quiero libertad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar lo material. O sea, la materia ocupa lugar. Y si ocupa lugar, entonces me puede causar que no sea libre. Entonces, si quito esa materia, me vuelvo libre. ¿Cómo me vuelvo libre? Introduciendo Ruhaniut, introduciendo Ruach, la parte espiritual. Cuanto más material soy, menos espiritual y menos libre soy. Cuanto más introduzco el Ruach, la parte Ruhani, la parte espiritual, más libre voy a ser. Esto lo podemos ver también con las Lujot. Las Lujot, ustedes saben que las Lujot estaban hechas de tal manera que tenían las letras grabadas que iban de lado a lado. Y no importaba de qué lado yo miraba las Lujot, yo podía leer exactamente las mismas palabras. Anoji, Hashem, Elokeja. ¿Cómo yo puedo leer Anoji, Hashem, Elokeja de este lado y del otro lado de la misma manera? Es imposible. Sin embargo, tenía esa característica que era milagrosa, las Lujot eran milagrosas. Entonces se podía ver de los dos lados por igual. Pero tenía otra característica muy importante. Por ejemplo, la Mem Sofit y la Samech, ¿cómo se escriben? Son como un círculo. ¿Cómo se sostiene una Samech o una Mem? ¿Cómo se sostiene? Se sostenían, porque tienen un hueco, la circulaba, digamos, un espacio libre. ¿Cómo se sostenía? Se sostenían de forma milagrosa. Ahora, cuando Moshe tiró las Lujot, ¿por qué Moshe tiró las Lujot? Hay una opinión que dice que como vio que el pueblo de Israel estaban pecando, entonces se retiró el Ruach, se retiró la parte espiritual de las Lujot, se retiraron las letras esas milagrosas de las Lujot y inmediatamente volvió la parte material. Cuando volvió la parte material, las Lujot pesaban mucho. Entonces las tiró, ya pesaban. Antes no pesaba, ahora pesaba. Entonces cuando uno introduce la parte espiritual en lo material, se vuelve libre. Existe libertad, existe espacio físico libre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en este mes de Nisan. Introducir el Ruach. Y para eso, y para poder introducir el Ruach, hay unas técnicas, que es lo que vamos a hablar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y a través de introducir el Ruach es que nos volvemos Bnei Jorin, nos volvimos libres. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Hay dos formas. Una de ellas es a través de el Tikkun Amidot. ¿Qué es Tikkun Amidot? Es a través de lograr una reparación de nuestras midot. ¿Qué es la midá? Nuestra forma de actuar, nuestra actitud, lo que nosotros hacemos todos los días, pero hay formas y hay formas.
Entonces tenemos que reparar nuestra forma de actuar. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenemos que tener bitajón en Hashem, tenemos que tener seguridad en Hashem, estar seguros, no solamente emuná, que emuná es muy importante, hay que tener fe en Hashem, pero también tenemos que tener bitajón. Bitajón es basarnos en Hashem, tener la tranquilidad y saber que Hashem siempre nos va a ayudar. Vamos a ver estas dos, empecemos con el tema de Tikkun Avidot, que esto nos va a llevar a ser alegres, nos va a llevar a estar tranquilos, nos va a llevar a lograr una armonía en un hogar y nos va a llevar a liberarnos de un montón de cosas que nos molestan todos los días. Vamos a ver cómo lo hacemos. Dice el Ramban que el Avidot, las cualidades negativas, lo que hacemos nosotros negativo, las acciones negativas, ¿cuál es la raíz de las cosas negativas que nosotros hacemos? ¿Dónde está? ¿Cuál es la raíz? Todas las acciones negativas, malas, la raíz está en el ego, la gava, el egocentrismo. Ahí está la raíz de todo. ¿Y cuál es la raíz de todas las cualidades positivas y buenas? El amor. Humildad. La humildad. La humildad. O sea, tenemos por un lado el egocentrismo y por el otro lado la humildad. Yo puedo saber quién soy yo. Ser humilde no significa ser nada. Puedo saber quién soy yo. Puedo inclusive poner mi punto de vista y eso no significa ser egocentrista. Porque yo tengo que saber cuáles son mis cualidades y si tengo buenas cualidades, eso no se llama ser orgulloso. Hay ciertos momentos en los cuales tengo que imponerme por el bien de mi familia, por el bien de un grupo de personas, por el bien de una comunidad. Entonces tengo que imponerme y eso no es orgullo. Eso es sencillamente hacer lo que tengo que hacer, es el trabajo que se debe hacer, así debe ser. Y a veces existe una falsa humildad. La falsa humildad es cuando uno sabe que tiene la capacidad y las cualidades para hacer algo y no lo hace porque dice no quiero ser orgulloso. Eso es una falsa humildad. Uno cuando sabe que tiene la capacidad para hacer algo, lo tiene que hacer. Porque tal vez, como dice en el Pirkei Avot, cuando no hay nadie que sea un hombre, ish, alguien que haga algo que hay que hacerlo, hacelo tú. Vuélvete tú ese hombre, esa persona que se necesita en ese momento para hacer, el líder que se necesita para ese momento. Hay que hacerlo. No podemos manejarnos con una falsa humildad. Entonces, la pregunta es ahora, dijimos que la base de las cualidades negativas es el orgullo, el egocentrismo. ¿Cuál es la semilla del orgullo? ¿Cuál es la semilla del orgullo y del egocentrismo? La mentira, el sheker. La mentira es la semilla del orgullo. ¿Y cuál es la semilla de la humildad? La verdad, el emet. Entonces, ¿qué es emet? Emet, la Torah es emet. Todo lo que dice en la Torah es emet, es verdad. Si yo tengo una duda, no sé qué hacer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar lo que dice la Torah. Si la Torah dice que tengo que hacer tal o cual cosa, pues esta es la verdad. Y ahí tengo que encaminarme, esto es lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero hacer algo porque yo lo quiero hacer, porque es mi deseo, y me estoy basando en mi orgullo, puede ser que sea mentira lo que estoy haciendo. Y puede ser que no sea lo correcto. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo es mentira y cuándo es verdad? A veces puedo yo pensar algo, puede ser verdad también. No necesariamente porque yo lo pienso que sí que es mentira, no.
Yo puedo pensar algo y puede ser que sea la verdad y está bien. Pero para asegurarme yo de que yo estoy encaminándome en el camino correcto y que estoy siguiendo la verdad, lo que tengo que hacer es algo muy sencillo. Mirar lo que dice la Torah. Para eso tenemos un libro que se llama el libro de las Alajot, las leyes judías, y ahí está todo, está absolutamente todo. Si ahí dice que lo puedo hacer, pues lo hago, si no, no. Es como todo. Cuando a mí me venden un aparato, compro un microondas, por decir cualquier aparato, entonces viene con una guía para el usuario, ¿no? Para a ver qué tengo que hacer, qué botones tengo que apretar. Y ahí me va a decir todo lo que tengo que hacer. Entonces, cuando yo me dirijo a esa guía, a ese manual, y lo voy a hacer tal cual ahí, me dice, pues seguramente le voy a dar un buen uso a este aparato. Pero si yo hago lo que a mí se me ocurre, por lo general, puedo llegar a quemarlo, puedo llegar a dañarlo, puedo hacer muchas cosas, puedo dañarlo. Entonces, nosotros somos seres humanos. Hashem nos creó. Hashem nos creó y nos mandó con un manual. Y nosotros tenemos que mirar el manual. ¿Cuál es el manual? El manual es la Torah. Ese es el emet, esa es la verdad. La semilla de la anavá, de la humildad, es la verdad. Y la verdad es la Torah. Entonces, ese es el manual que nosotros tenemos que dirigirnos todos los días para poder manejarnos como corresponde. Nosotros ahora vamos a mirar un poquito en Pesaj. Pesaj, ¿qué hacemos? Comemos matzá. Y además, no comemos hametz. ¿Por qué comemos matzá en Pesaj? Pues comemos matzá porque tenemos que recordar los milagros de Egipto, que salimos de Egipto. ¿Ok? Comemos matzá. Zecher Litziat Mitzrayim. Comemos matzá para recordar la salida de Egipto. Hay muchas cosas que nosotros hacemos para recordar. Por ejemplo, hacemos un acto de la Shoah, del Holocausto, para recordar, para nunca olvidar y transmitir todo esto. Todo el mundo se entere y sepa y no se olvide y no venga alguien a decir que fue mentira. Y todos los años tenemos que hacerlo y es muy importante hacerlo. Un acto de la Shoah. Y hablamos y cada uno comenta sus historias. Entonces, lo mismo también, nos reunimos en familia y le transmitimos, le transmitimos a nuestros hijos todo lo que debemos hacer, todo lo que nos sucedió. Y como nos sucedió tal y cual cosa, por eso comemos maror, porque nos sucedió tal y cual cosa, por eso comemos matzá, y así vamos relatando la Agadá. La pregunta es la siguiente. Está bien, hay que comer matzá para recordar. Ok. Pero ¿por qué está prohibido comer hametz? Esa es una pregunta. Está bien, hay que comer matzá, pero ¿por qué está prohibido comer hametz? Otra pregunta. El hametz no solamente está prohibido comerlo, sino que también está prohibido verlo, tenerlo en la casa. Por ejemplo, la ley es que si cayó una gota de leche en una olla bien grande de carne, hay un concepto que se llama Batel Beshishim, se anulan 60 y bueno, ya no pasó nada. Carne con leche no se pueden comer, pero esto se anuló. O por ejemplo, tengo prohibido comer algo que no es kosher. Pero si está en mi casa eso que no es kosher, no, está ahí guardado. Yo no tengo la mitzvah, como en Pesaj, la prohibición de balirairu balimatze, que no lo puedo ver, que no puede estar en mi casa. No, está guardado ahí, no pasó nada. O sea, lo tengo que sacar por otros motivos, para que no esté en mi casa, pero no es lo mismo que Pesaj. Pesaj es el extremo, es
no se puede, no puede estar en mi casa, no lo puedo ver. Tengo que venderlo o tengo que exterminarlo por completo. ¿Por qué están así? ¿Por qué en Pesaj con el concepto del Hametz es tan estricto? Entonces lo que tenemos que entender un poquito. Y también, ustedes saben que en Egipto ya se empezó a comer matzá. ¿Cuándo? Aún antes de salir. Antes de salir de Egipto ya hubo la primera mitzvah. ¿Cuál era? Había que hacer el Korban Pesaj. El 10 de Nisan dijo Hashem al pueblo de Israel, tienen que guardar un cordero, lo tienen que poner a atar ahí al lado de la cama para esperar para el 14 de Nisan en la noche y van a hacer el Korban Pesaj, van a hacer el sacrificio. Todo esto, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Y ya comerlo con matzá en ese momento. ¿Por qué había que hacerlo así? Vamos a tratar de entender un poquito todo este concepto. Miremos lo que es la matzá. ¿Cómo se hace matzá? Matzá se hace con harina y agua. ¿Cómo se hace hametz? También con harina y agua. O sea, los componentes son exactamente los mismos. La diferencia es que el tiempo, ni siquiera la levadura, porque puede ser exactamente sin la levadura, puede ser harina y agua, pero si yo esta harina y agua la puse en contacto más de 18 minutos sin hornear, entonces empieza a quemar y se empieza a leudar, y eso es lo que está prohibido, se empieza a hacer hametz, ¿okay? Entonces está prohibido tener este hametz. ¿Qué es el hametz? La raíz del hametz es la gava. La raíz del hametz es el orgullo. El hametz es el orgullo, eso es lo que representa, que es la mentira. ¿Ok? Eso es el hametz. ¿Qué es la matzá? La matzá representa la avnavá, representa la humildad, que representa la verdad. Por eso la matzá se considera el pan de la verdad, el pan de la humildad. Para poder salir de Egipto, todavía cuando estábamos en Egipto hace más de 3.300 años atrás, había la necesidad de romper el orgullo. Antes de salir todavía de Egipto, había la necesidad de romper el orgullo, no solo nuestro, sino de los egipcios también, de los dos. ¿Por qué nuestro también? Porque el pueblo de Israel también estaba inmerso en el 49avo del nivel de impureza. También se había asimilado y también estaba en un nivel muy alto de orgullo. Entonces había que romper esto. Por eso ya ahí mismo tuvo que comer matzá. La matzá, la palabra matzá y la palabra hametz prácticamente tienen las mismas letras. Matzá y hametz. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que matzá termina con hey. La palabra matzá, ¿con qué letra termina? Con hey. Y hametz empieza con het. Ahora miremos algo muy interesante. Matzá que termina con hey y hametz que empieza con hey, con het. La hey y la het, las otras dos letras son las mismas. Mem y tzadek. Pero la hey y la het son casi similares. La única diferencia entre la hey y la het es que la hey tiene como una ventanita arriba y la het es completamente cerrada. ¿Qué significa esto? Hametz representa el orgullo. ¿Qué es el hametz? El hametz es aquel que tiene la het, empieza con het, hametz. Tiene la het que no hay conexión con el creador, no está la ventanita. Y está completamente cerrado en sí mismo. Y lo único que ve es uno mismo. Soy yo, y yo, y yo, y yo. Eso es el hametz, la het. La hey de matzá, no, la hey de matzá, pues sí, yo también soy importante, pero también estoy conectado con Hashem.
permito esa conexión con Hashem. No soy solo yo. Soy yo para Hashem. Ahora, ¿qué pasa cuando la patita de la Hei está al lado izquierdo? Es cortica, ¿no? ¿Qué pasa si yo la hago crecer? Se vuelve una Het. ¿Cómo crece esta patita de la Hei? Con el orgullo. El orgullo, el Hametz. Hametz hace que crezca. Entonces, cuando yo hago crecer la patita de la Hei, se va hasta el tope y se vuelve una Het. ¿Y saben qué pasa en ese momento? La Hei estaba en la última era la última letra de Matzah, ¿no? Pero como se creció y es orgullosa, ya quiere ir al principio, quiere ser la primera letra, no la última, la primera. Entonces cuando se vuelve la primera letra, se vuelve la palabra Hametz. Ese es el orgullo. El orgullo siempre quiere llevarnos, yo soy el que mando, yo soy el que hago, yo soy el que digo, a mí todos me van a escuchar. Ese es el Hametz. Otro punto importante, la Het de Hametz. ¿A qué le suena Het? A pecado. Het es pecado. Cuando leemos Het, la letra Het completa, Het suena a pecado. ¿Qué es Het? ¿A qué nos recuerda Het? Al becerro. ¿no? Het es Adat. El pecado del árbol del conocimiento. ¿Qué pasó con el pecado del árbol del conocimiento? Adán Arishon fue tentado para comer del árbol del conocimiento, o sea, del fruto del árbol del conocimiento. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el pecado? Comerse ese fruto. ¿Cuál fue el pecado? Dat, la palabra Dat, ¿por qué se llama Dat? Etz Adat, el árbol del conocimiento. ¿Por qué se llama Dat? Porque Dat es Jibur, Dat es unión. Ve Adam y Adá et Javá. Cuando dice que Adán se casó con Javá, se unió con Javá, dice Ve Adam y Adá et Javá. Adán conoció. ¿Qué quiere decir conoció? ¿No? ¿Qué quiere decir conoció? Quiere decir que se unió con ella. Esa es la aplicación que dan los sabios. Se unió con Javá. Entonces, Yadá es Jibur, es unión. ¿Sí se explica? Entonces, si el árbol este es el árbol del Dat, entonces es el árbol de la unión. ¿De la unión de qué? Antes de pecar Adán, él era inteligente, no era tonto. Porque Dat, supuestamente uno puede pensar, Dat es como seje, como inteligencia o comprensión, comprender algo. Ahora Adán tuvo Dat después de comer el fruto. No es que ahora tuvo Dat, antes también tenía. Y era inteligente. La diferencia es que el Yetzer Hará, el instinto del mal, el Nahash, la serpiente, que la serpiente era el Yetzer Hará, el instinto del mal, antes de comerse el fruto, estaba por fuera. Estaba en una forma externa, no estaba dentro de Adán, estaba fuera. Cuando se comió el fruto, se introdujo el Yetzer Hará adentro de él. Eso quiere decir Jibur, que se unió. ¿Qué es lo que hizo Adán? Adán lo que hizo en ese momento fue unir el Yetzer Hará, el instinto del mal, y se lo metió adentro. Mientras estaba afuera, había posibilidad todavía de contrarrestar todas las tentaciones de una forma más fácil. Y si no hubiera comido del fruto, que hubiera pasado, hubiera llegado el Mashiach inmediatamente, hubiera sido un estado mesiánico inmediatamente. Esa era toda la tentación que él tenía que pasar. No comerse el fruto. Y llegaba el Mashiach inmediatamente. Shabbat hubiera llegado el Mashiach, hubiera hecho Kiddush con ese fruto que algunas opinan que el fruto eran uvas.
y que lo que tenía que esperar era agarrar ese fruto, hacerlo vino para poder hacer Kiddush de Shabbat. Y hubiese sido estado mesiánico. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos la culpa? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo por Adán? Porque Adán era, en Adán estaban todas las almas. Todas nuestras almas estaban incluidas dentro de Adán. Y por eso es que Adán, cuando pecó, en realidad pecamos todos. Y por eso hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A la serpiente que le dijo a Hashem, le dijo que todo lo que pruebe, todo lo que va a comer, va a tener sabor a tierra. Ese fue el castigo de la serpiente. Beafar tojal kol yimei chayeja. O sea, no va a tener sabor nada, va a tener sabor a tierra. Todo lo que coma va a tener sabor a tierra. Esa es la... ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que va a tener sabor a tierra? La serpiente que representa el Yetzer Hará, que representa el orgullo, ayer le dice tierra. Humildad. Benafshi que afar la kol tiyeh, decimos en el rezo todos los días en el Shmona Esrei, al final del Shmona Esrei, decimos Benafshi que afar la kol tiyeh, que nuestro alma sea como afar, sea como tierra. ¿Qué quiere decir que sea como tierra? Que seamos humildes. Entonces, a la serpiente, vos vas a hacer tierra, todo lo que vas a probar va a ser tierra. ¿Por qué? Porque ese es el pecado, ese es el castigo que iba a tener. ¿Para qué? Para poder contrarrestar ese egocentrismo. ¿Y a nosotros qué nos dice? A nosotros nos dice que tenemos que trabajar con el sudor de tu frente, vas a conseguir el pan. O sea, la parnasá no va a ser fácil, vamos a tener que trabajar, vamos a tener que luchar. Es parte del tikkun, es parte de la rectificación que tenemos que hacer. Y además también aparece el concepto de la muerte, que antes no existía con Adán. Adán, ¿por qué vivió tantos años? Adán vivió 930 años. ¿Por qué? Porque él había sido creado para vivir eternamente. Por eso la contextura física de él era tan fuerte, por eso pudo vivir tantos años. Y lo mismo las primeras personas que vivían al inicio de la creación del mundo, vivieron muchos años. ¿Por qué? Porque habían sido creados o estaban preparados físicamente para vivir muchos años. Después ya quedó 120 años. Entonces, ¿qué es lo que Hashem nos dice que tenemos que hacer en Pesaj? Tenemos que hacer el Bitul Hametz. Tenemos que exterminar por un lado el Hametz y por el otro lado anularlo. Y además, cuando nosotros decimos el texto del Bitul Hametz, de la anulación del Hametz, hay un texto que se dice, ¿cómo dice el texto? Dice, Beleve que afra de ara. Que todo este Hametz sea anulado y que sea como la tierra. ¿Qué quiere decir que sea como la tierra? ¿Qué es el Hametz como la tierra? ¿Qué tiene que ver? El Hametz es el ego nuestro. Nuestro ego tenemos que bajarlo, tenemos que hacerlo como la tierra. Si no vamos a bajar nuestro ego, si no vamos a ser humildes, nunca vamos a ser libres. Y si no somos libres, entonces no somos alegres, no somos felices y vamos a tener miles de complicaciones en la vida. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave de todo? La llave para la felicidad, la llave para todo es la humildad. Es crear el ruach y quitar lo material. Cuanto menos material soy, más ruhaní soy, más espiritual soy, menos gavá tengo, menos orgullo tengo, más humilde soy, y entonces ahí viene la libertad, y ahí viene la tranquilidad, viene la armonía. Como dice en el Pirkei Avot, es un gibor hakobeshet yitzro. ¿Quién es el fuerte, el poderoso? El que logra conquistar su yetzer, que es el yetzer, el instinto del mal. Si yo logro conquistar el instinto del mal, voy a ser un gibor, voy a ser un fuerte.
Ese es el verdadero fuerte. Muchos creen que el fuerte y el poderoso es aquel que tiene millones en el banco. Y no es así. El verdadero poderoso es aquel que aunque no tenga un centavo, puede controlar sus sentimientos, puede controlar a sí mismo, a su yetzer hara, su instinto del mal. Y por eso nosotros tenemos que llegar al nivel de ser un melech. ¿Qué es un melech? Yo tengo que ser un melech, todos tenemos que ser melech. ¿Qué es melech? Melech es un rey. ¿Qué es un rey? Un rey es el que gobierna, es un líder. Pero para ser un rey, tiene que ser un buen rey. ¿Cómo sabemos que es un buen rey? Un buen rey es el que hace que sus letras de melech funcionen. Melech, las letras de la palabra melech, mem lamet chaf, que es mem de moach, de intelecto, lamet de lev, corazón, y la chaf de kavet, hígado. ¿Qué es? Intelecto, corazón, hígado. ¿Qué son estos tres niveles? Estos tres niveles son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos enseñan nuestros sabios que el intelecto, ¿dónde reside el intelecto? En la mente. Ahí, en el corazón también. En el corazón es el ruach. La neshama está en la mente, en el corazón está el ruach. Nefesh, ruach y neshama, ¿no? Están los tres niveles, nefesh, ruach y neshama. ¿Y qué es el kavet? Kavet es el hígado. El hígado, ahí están todos los deseos, todos los placeres, todo lo que uno quiere, desea, todo lo material. Si nosotros logramos dominar con nuestro intelecto, dominamos el corazón, y con el corazón y el intelecto dominamos el kavet del hígado, nos convertimos en melech, nos convertimos en rey, gobernamos. Por eso dice que uno las ideas las tiene que, las lleva al hígado y las junta para llevarlas al corazón para ejecutarlas. No, las ejecutamos más abajo. Más abajo. La acción representa los pies, Okay. piernas. Eso es la acción. Pero eso en otro momento les voy a mostrar el mapa de lo que es el alma, que es muy interesante cómo funciona cada uno de estos niveles. Eso es un verdadero rey, el que gobierna, pero no porque uno desea y hace lo que se le ocurre y lo que se le antoja, sino que gobierna con inteligencia y gobierna sobre sus sentimientos, sobre sus deseos. Y entonces es un buen rey que hace lo que tiene que hacer. Eso es un buen dirigente, un buen líder. Como dice el Admur de Kotok, dice que hay dos personas que lo conocen a uno realmente. ¿Quiénes son? El cónyuge. Uno es el cónyuge Dios. y otro ¿quién es? Hashem. Uno es el cónyuge y otro es Hashem. Entonces si yo hago lo que Hashem me pide, Hashem sabe perfectamente quién soy yo. Con él no hay trampa, yo no puedo engañar ni a mi esposa ni a Hashem, no existe, no hay forma. No hay forma. No existe la manera, o sea, ¿a quién va a engañar? A uno No hay, mismo. se termina engañando a uno mismo, entonces no tiene sentido. Algo muy interesante, ¿cómo sabemos cuando un pez está vivo? ¿Cuál es uno de los señales de un pez vivo? Cuando lo vemos en el río, ¿cómo sabemos cuál es la señal de que el pez está vivo? Arranque. Se puede mover por el río mismo, por la Mueve la turbulencia. Mueve los ojos. No, los ojos no los cierran. Nunca lo cierro. El pez muerto va con la corriente. Ah, sí. El pez vivo En contra. va en contra de la corriente. Es una de las señales, la forma de saber si un pez está vivo. Esa es buena idea. Entonces, ¿quién es una persona que de verdad tiene hayut, tiene vida, vitalidad, fuerza? Aquel que no escucha todo lo que dice la sociedad.
aquel que tiene el poder y la fuerza de ir en contra de la corriente. No es fácil. La sociedad, la moda, yo hago todo lo que todos los demás hacen, y uno puede ver en distintos estudios que se han hecho con gente. Vos ponés un cartel con un número y ahí dice 9, pero vos con antelación le decís a 100 personas, le decís, ustedes digan que aquí dice 8, y pones a uno dentro de esas 100 personas que no le decís esto, y vos preguntás, ¿qué dice acá? 8. ¿Qué dice acá? 8, pero ahí dice 9. 8, 8, 8. Cuando llega el último, 100, ¿qué dice acá? Va a decir 8. No se va a ir en contra de todo el mundo, o estoy loco, o no sé, pero acá todos dicen que es 8, bueno, 8. Todo, bueno, si todos dicen, es muy difícil que él, o sea, puede ser que lo haga, ¿no? Pero es muy difícil ir en contra de la corriente, en contra de todo lo que dice la sociedad. Muy difícil. Pero ese es un melech. Un melech es el que sabe manejar sus sentimientos, el que sabe manejar con su intelecto. Yo sé cuál es la verdad. La verdad es esta y yo la tengo que continuar, la tengo que hacer. Tengo que ir, este es mi camino correcto. Aunque vaya en contra de todo el mundo, no importa. Esta es la grandeza del que vive de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la Torah. Entonces, ¿cómo logramos todo esto? Para eso viene Pesaj. Para eso tenemos que quitar el hametz, tenemos que quitar el orgullo y tenemos que introducir la humildad, que es la matzá, y comer matzá. Entonces, todo esto nos ayuda, son cosas muy importantes para sentirse uno bien, inclusive si uno tiene un hábito o una costumbre, una forma de ser, es muy difícil cambiar los hábitos, muy difícil cambiar la forma de ser. Entonces, ¿cómo uno hace? Si uno es orgulloso, ¿cómo uno hace? En la Gemara, el Talmud trae algo muy interesante. Dice, por ejemplo, un asesino. ¿Qué hace con un asesino? Él lo tiene por naturaleza. Es asesino por naturaleza. ¿Qué se hace con él? ¿Cómo lo cambias? El Talmud dice, ¿sabes qué hacer con un asesino? Volverlo shohet. Porque le gusta la sangre. Que se vuelva shohet, que estudie shejitá. Y que haga shejitá. Y que se dedique a eso, que sea un shohet. Se vuelve su instinto hacia algo espiritual. Transformar, o sea, no lo puedes transformar del todo, pero tal vez canalizar Instinto. esos instintos hacia algo que no está mal. Entonces, nosotros podemos canalizar nuestros instintos, nuestras inclinaciones. Si yo sé que no puedo con esto, pues lo puedo canalizar. Entonces busco la forma de hacerlo. Volviendo a la serpiente, Nahash es serpiente, que es la que trajo la destrucción en el mundo, el caos. Porque todo el caos que existe es por la serpiente, por el Yetzer Hará. Tiene algo increíble. Nahash tiene el valor numérico de 358. ¿Cómo rectificamos lo del Nahash? Rectificamos lo del Nahash trayendo al Mashiach. La palabra Mashiach también tiene el mismo valor, 358. Entonces, nosotros podemos rectificar el concepto de Nahash, el orgullo y todo el caos que trajo la serpiente al mundo, trayendo al Mashiach. ¿Cómo se hace para traer al Mashiach? ¿Saben cómo se hace para traer al Mashiach? Hay que ser humildes. Con la humildad. Como dice Talmud, en Ben David va a Chihlub Basea Ruach. Que el Mashiach no viene hasta que no se terminen los orgullosos, los egocentristas.
poco difícil, pero hay que empezar con uno. Empecemos con nosotros, cada uno tiene que empezar con uno mismo. Entonces, volviendo un poquito a lo que pasó antes de la salida de Egipto, el 10 de Nisan, que ya les había contado, ayer le había dado la orden para que traigan el corderito y que lo pusieran ahí, al lado de la cama. Entonces todos preguntaron, ¿por qué estás trayendo este cordero? El cordero es el Dios nuestro. Y vos, ¿cómo que eso es no pueden hacer esto con nuestro Dios? Y bueno, lo llevaron igual y no escucharon lo que dijeron los egipcios. ¿Qué había que hacer en ese momento? Había que romper con el statu quo, con lo que manda el mundo, con lo que dicen todos. Por eso Hashem le dio esa orden. Llevaste el cordero unos días antes, el 10 de Nisan, para que la noche del 15 ya le hagan la shekitá y le hagan el corbán, el sacrificio. Entonces, por un lado, para el pueblo de Israel ya necesitaban como esta fuerza, este poder, que se den cuenta que pueden, que se den cuenta que realmente pueden ir en contra de la corriente, que es muy importante ir en contra de la corriente. Y por el otro lado, a los egipcios había que también destruir y romper el ego de ellos también. Había que romper el ego y ellos no pudieron hacer nada y no hicieron nada. Y por eso nosotros hacemos Shabbat Hagadol y festejamos Shabbat Hagadol. Se llama Shabbat Hagadol por ese gran milagro y porque también entre ellos mismos hubo guerra y por nosotros, o sea, por el pueblo de Israel se peleaban entre ellos. Entonces, había que quitar la mentira, la ilusión de los egipcios y de los mismos Bnei Israel. Porque al final es toda una ilusión, todo es una ilusión. El Yetzer Hara nos hace creer cosas que en realidad no tienen base, no tienen esencia, no tienen nada. Creemos que es así, pero no es así. No es así. Cuando nos vamos a dar cuenta, era un papelito, no es nada. Entonces hay que trabajar en Pesaj, todo el concepto de Pesaj es reunirnos en familia y transmitirle a los hijos todos estos conceptos importantes. Hay que transmitirles a ellos cuál es el concepto profundo que hay detrás de todo esto. Tenemos que bajar el orgullo, ser más humildes. Y Pesaj y el mes de Nisan es la época para poder hacerlo. Necesitamos una vez al año tratar de bajar el orgullo. Por lo menos una vez al año. Y después que esto continúe durante todos los días del año. Entonces, como dijimos el otro día, Aviv es Av Yud Bet. Aviv es primavera. Jodesh Aviv, la primavera. Av Yud Bet, el padre de los 12 meses. El padre de los 12 meses. ¿Qué quiere decir el padre de los 12 meses? Que lo que vamos a hacer en el mes de Nisan va a repercutir en todos los meses del año. Inclusive, los primeros 12 días se dicen los Nesim. ¿Qué son los Nesim? Nesim. Son los presidentes de las tribus. Los presidentes de las tribus, cada uno de ellos trajo un corbán, trajo un sacrificio, una ofrenda en representación de toda la tribu. Y estos 12 Nesim, o sea, nosotros decimos un texto de la Torah que tiene que ver con los Nesim, con lo que ellos trajeron. Todos trajeron lo mismo en realidad, era el mismo corbán, era el mismo sacrificio, pero cada tribu era distinta y cada tribu lo trajo de una manera distinta, de una forma distinta, o sea, con un sentimiento distinto. Aunque era lo mismo, pero igual el sentimiento y la forma en que lo trae cada uno es distinto. Entonces, primero que todo, lo que hacemos, y esto es muy importante, lo que hacemos durante estos 12 días repercuten en todo el año, un día por mes. Y es interesante que si nosotros vamos a analizar, si nos pasa en un mes
en algún mes específico algo, busquemos a ver qué pasó en esos 12 días. ¿12 días de qué? Los primeros 12 días del mes de Nisan. Si en esos primeros 12 días fallamos en algo, el día específico ese, analicemos a ver en el mes qué está sucediendo en ese día y qué pasó en el mes que corresponde Portarse bien. a ese día. El O sea, primero, Siempre entonces, 2. Por ejemplo, si en el día 2 de Nisan hice algo, si estudiamos lo que pasa en el mes 2, pues vamos a encontrar un paralelo, podemos encontrar. 2 desde Pesach. Sí, desde Pesach. Sí. ¿cómo así desde No, no, desde de la primera de ahorita. Nisan, desde Desde ahora. el primero de Nisan, pero en Ese el es mes el 2, Segundo mes desde Pesach. desde Pesach. Todos los Sí. Pesach. Desde Nisan. Porque desde el Pesach. Rosh HaChodashim, Nisan es el primero de los meses. Entonces, El 1 de Nisan es Nisan, el 2 de Nisan es Iyar. Iyar. Ya, ok. Ok. El 3 es Sivan, Tammuz, Av, Elul. Todavía la noche es Sivan. Entonces vamos, si van a ir o si no van a ir. Hay que tener mucho cuidado en estos días. Wow. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? ¿Ser más espiritual? Totalmente. Ser bien. Cumplir lo que dice la Torá. Ser, sí, un ejemplo. Son una veintena, treintena de mitzvot, tampoco son tan las prácticas que se Solamente pueden son hacer. 613. No, 613 no las podemos cumplir hoy en día. Solo podemos comer 100, ¿cuánto? No sé si 150 o 200 en total son las que se podrían llegar a cumplir en total. Pero una tiene que ver con Rosh Hashanah, otra tiene que ver con Yom Kippur, otra tiene que ver con Sukkot, otra tiene que ver con Pesach. O sea, las prácticas del día a día, ¿cuántas son? ¿20, 30 mitzvot? Como mucho. ¿Y eso es tan difícil? Por ejemplo, darse de acá, ponerte filim para los hombres o talit, hacerte filá para todos. Son Para que sea son mitzvot fáciles, kashrut, que no es complicado, son las 20, 30 mitzvot, no es tan complicado. Entonces, para nosotros lograr salir de nuestro propio Mitzrayim, de nuestro propio esclavitud, de nuestras propias limitaciones, de nuestras situaciones difíciles y lograr la alegría, lograr la armonía, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que romper nuestro egocentrismo, que no nos permite conectarnos con la verdad que es la Torá. Eso es lo que tenemos que hacer. No es fácil, pero hay que hacerlo. Tenemos que romper y no importa lo que digan los demás, saber ir en contra de la corriente. No importa lo que diga la sociedad. Yo sé lo que tengo que hacer porque está en la Torá. Me fijo ahí, por eso sé lo que hacer. Si no, ¿quién dijo que lo que yo digo es correcto? Yo no hago lo que hago porque yo lo digo, sino yo hago lo que hago porque la Torá lo dice. Entonces es muy distinto, ahí ya cambia completamente, porque Hashem, que hizo el manual de funcionamiento del ser humano, sabe lo que tengo que hacer y Él me lo dio. Y eso también lo que decimos, la palabra Golá. Golá es diáspora. ¿Cómo transformamos la diáspora en Mashiach? En Geulá le agregamos la Aleph. De Golá a Geulá hay una diferencia de una letra. Golá se escribe Gimel Vav Lamed Hei, Geulá se escribe Gimel Aleph Vav Lamed Hei. O sea, agregamos una Aleph. ¿Qué es la Aleph? ¿Qué representa la Aleph? Hashem, Alufo Shel Olam. Hashem, Akadosh Baruj Hu es la Aleph. Él es uno. Entonces, cuando nosotros hacemos de acuerdo como Él nos pide, nos volvemos Ben Jorim. Nos volvemos espirituales, nos volvemos libres. Eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, como la segunda que nosotros dijimos que íbamos a hablar era el bitajón. ¿Qué es el bitajón? Bitajón es tener completa confianza en Hashem, seguridad en Hashem. Y yo tengo que hacer todo mi esfuerzo.
completa confianza en Hashem no quiere decir que yo me voy a quedar cruzado de brazos en mi casa. Y total, voy a agarrar un sidur, voy a agarrar un humash, voy a agarrar una Gemara y me voy a quedar estudiando todo el día. Y como yo tengo confianza en Hashem, Hashem me va a ayudar y me va a tirar plata del cielo. Eso no existe, eso es mentira. Eso no es así. Eso no es confianza en Hashem. Confianza en Hashem significa que yo tengo que dar de mí lo máximo. Tengo que hacer todo mi esfuerzo. Tengo que ir y trabajar. Y Hashem me va a ayudar. Eso es confianza en Hashem. Saber que no importa lo que yo haga, Hashem siempre me va a ayudar. Pero yo tengo que hacer esfuerzo. Y esa es la forma de salir también cuando se parte el mar. Ese es otro de los conceptos que también lo habíamos hablado. Cuando se parte el mar. ¿Cómo se partió el mar? Cuando Nachshon se tiró. Y cuando Nachshon se tiró, cuando le llegó el agua hasta aquí, le tapó la nariz y ya no podía respirar, ahí se partió el mar. Por alguna razón, Hashem creó el mundo de esta manera. Que nosotros tenemos que luchar y cuando ya vemos, no damos más, ya no puedo respirar. Y Giu Mai Madnafesh, ya está, ya ¿qué hago? Ahí Hashem parte el mar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro ishtadlut, nuestro esfuerzo y con seguridad ese es el bitajón que nosotros tenemos que tener. Entonces, con estas dos cosas, que por un lado el concepto de ser humildes y por el otro lado el bitajón en Hashem, con esto es que nosotros logramos la libertad del Pesaj. Entonces, no es una cuestión de trabajar espiritualmente y con eso logramos todo. Ojalá Dios quiera que cada uno de nosotros logremos nuestra libertad en lo emocional, en lo espiritual, en lo material, cada uno en lo suyo, en lo que necesite, y que Hashem nos mande bendición a cada uno de nosotros. Amén. Amén.